Hola, muy buenas tardes, don José Cruzat. Bienvenido al Paso del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y es un gran placer tener a alguien como tú aquí para darnos algo tan bonito en nuestras vidas como es el camino. Muchísimas gracias por aquí estar. Un placer. Gracias a ti, Guillermo. Venga, venga, José, cuéntanos, por favor, cómo empezó tu relación con el camino. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que has escuchado el camino? ¿Cómo fue? Bueno, yo ya tengo una edad, entonces realmente Jaca es un sitio histórico para el camino y desde niño ya se oye y se ven peregrinos, se ven las señales. Entonces, es una cosa que en Jaca no sé hasta qué punto yo creo que estábamos un poco al margen, por lo menos en mi época, hace muchos años de niño, y luego poco a poco pues ya te vas enterando de lo que supone, lo que significa, la tradición que hay, la catedral, la importancia que tiene. Entonces, bueno, conforme luego ya he ido cambiando de trabajo y he tenido un trabajo como este del ayuntamiento, que llevo 6 años, que me permite trabajar en el albergue, pues ya te vas dando cuenta en primera persona de las relaciones que tiene cada peregrino con la motivación que tienen y la satisfacción de empezar el camino, de comenzar, de esa ilusión de cambiar de a lo mejor su vida, en fin, sus preocupaciones atrás. Entonces eso es lo que les empuja a hacer el camino. Sí. ¿Te acuerdas cómo fue tu primer día de hospitalero? Pues no, la verdad, que no lo recuerdo, pero el recuerdo que tengo yo es continuo de experiencias positivas, ¿sabes? Porque viene gente de todo tipo, de todos los países, de todas las edades, todas las condiciones anímicas, mentales, económicas, sociales. Entonces viene gente que te aporta muchísimo. Porque la gente, digamos que una vez que viene al camino se siente, como este es el principio, se siente como muy liberada, muy relajada, muy suelta. A mí me gusta escuchar. Eso les da pie a que, como aquí hay poca gente, generalmente no hay mucho agobio. Pues caben 32, pero pues habitualmente 6, 8, 2 personas, a veces 10, 12. Pero la media es muy tranquila. La gente está muy cómoda. El haber es amplio y la gente se siente muy cómoda aquí. Entonces, se da mucho pie a la convivencia entre ellos con nosotros, y nosotros nos gusta escuchar, explicarles, ayudarles lo que podemos. Pero bueno, es una relación muy bonita por eso, porque la Qué gente se bueno. abre mucho. Ese era el camino. Yo me acuerdo, fue algún día en marzo o febrero de 2018. Y me acuerdo que tuve 4 peregrinos. A ver, que estamos hablando del camino portugués, que hay más gente, pero yo soy hospitalario en un albergue que no es final de etapa. Y entonces la gente es poco conocido. Y en ese día tuve 4 peregrinos. Y me acuerdo perfectamente, posiblemente por una peregrina española que me llegó ahí, de Mallorca, pero no sé dónde es, dónde ni siquiera mantengo contacto con ella, pero sí que sé que fue de Mallorca. Y me acuerdo que la señora venía completamente destrozada, pero no, yo no sé lo que le pasó, pero venía malísima, malísima. Y como que estaba un poco parada. Parada, ¿qué quiere decir? Sin saber lo que hacer, ¿sabes? Y yo, en mi poca experiencia, que era mi primer día, la intenté ayudar al máximo y dejarla el más confortable posible. Intenté ayudar en lo que pude. Ah, pero luego, cada una a su vida, y yo también hago así, como 2 días, un día, como vivo muy cerca de la albergue, normalmente estoy de cita el fin de semana. Y entonces estuve un día, me fui a casa y volví al día siguiente. Creo que este fue un fin de semana. Y al día siguiente puse a leer el libro me puso a leer el libro de los peregrinos. Y ahí estaba un comentario de esa peregrina, ah, simplemente con un muchísimas gracias, buen camino, nada más. Y aquello me marcó para siempre, ¿sabes? El saber que de alguna manera, de alguna forma, podemos estar ahí ayudando mucho más allá de lo que es la labor de un hospitalero. Ah, eso fue increíble para mí, ¿sabes? Y fue de estas personas que nunca más se me olvidarán.
Ah, háblanos, por favor, José, un poco de tu labor como hospitalero. Y bueno, mi labor es un poco administrativa, por decirlo así, porque lo que hay que hacer es, bueno, pues fichar a los peregrinos, tomar los datos, sellar la credencial, pero a partir de ahí viene pues todo el tema de información de la gente, los planes que tienes, si vienen como inicio de Jaca o algunos vienen de vuelta, pues explicarles un poco las características de la etapa siguiente, que cómo lo han vivido, que si se han encontrado algún problema en el camino, alguna señalización. Entonces, bueno, todo ese tipo de datos que te pueden aportar a la asociación de Jaca, por ejemplo, para que se corrijan los defectos o fallos que hay en algunas señalizaciones o en horarios. Entonces, ese tipo de atender al peregrino pues, le da una confianza y luego les das información de lo que es Jaca. Jaca, los servicios que ofrece, la misa del peregrino, los autobuses que hay por si quieren ir a San Juan de la Peña, los sitios donde poder comer, cenar, comprar, lavar la ropa, todo ese tipo de cosas básicas que ellos necesitan. Y luego, pues ofrecerles el wifi que está, la cocina. Hay muchos que quieren cocinar para otros peregrinos. Entonces, bueno, es tratar de echarles una mano en lo que necesiten, si lo necesitan, que muchas veces no necesitan nada. Ellos lo que quieren es compartir. Sí, maravilloso. Oye, ¿hay algún, obviamente que estando ahí has recibido centenas de peregrinos ya? ¿Algún caso que te haya marcado más? Sí, sí, sí. Generalmente siempre hay varios en todo el año. Yo estoy, digamos, 2 días por semana porque mi compañera está 5 días, entonces yo estoy menos tiempo y ahora vengo con más hambre, porque el hecho de no estar todos los días pues te hace estar deseando el conocer Sí, peregrinos interesantes que hay casi todos de ellos, de una manera o de otra. Entonces sí que ha habido unos cuantos casos, por ejemplo recuerdo un italiano que vino con la moto, porque este italiano que vino era navegante de barco. Entonces, su temporada laboral era de 6 u 8 meses al año, el resto tenía libre. Y en ese descanso vino desde Italia con la moto y tuvo el problema aquí de que, claro, la quería dejar en un garaje, el garaje municipal, hay un parking público, pero se le iba de presupuesto claro. y no consiguió pues eso, encontrar un sitio asequible para guardar la moto durante ese mes y pico que iba a estar caminando. Entonces recuerdo que yo le ofrecí mi hueco de mi plaza de garaje y él se vio que se le acababa el problema, porque claro, en mi caso no me suponía ningún problema, tenía hueco de sobra para guardar su moto en mi coche y no le pensaba cobrar nada. Pero ese contraste de la desesperación que tenía él de no poder solucionar su problema, pues se me echó a llorar ahí delante, cosa que no es muy infrecuente con gente que Sí, está muy claro. tocada anímicamente. Entonces él se le abrió el cielo y a partir de ahí pues se le iluminó la cara y de hecho acabó el camino, estamos en contacto, me trajo una concha del peregrino, entonces se crea una relación muy bonita, de fraternal, de peregrinos hospitaleros, de que con muy poco que tú les ayudes, ellos sienten que es enorme el favor que les haces. Y como ese ha habido unos cuantos casos, pero bueno, ese es muy destacado por la situación de que él se sentía ya prácticamente perdido, que no iba a Perdido. poder hacer su sueño y al final pues todo le salió bien. Pues Entonces, déjame comentarte una que había pasado conmigo. Y infelizmente no tuvo la, la, clare, clavi- la clarez de pedirle el contacto a este peregrino. sí, Pues mira, como te ha dicho, el albergue de los hospitaleros no es sin la etapa. Y entonces, o sea, que en mayo, septiembre, tal vez de vez en cuando algún día sí que se puede llenar el albergue, pero no es tan frecuente como en otros albergues en este cambio. Pero me acuerdo que hace 3 años, en 2019, en los primeros días de mayo, el albergue tiene 42 literas, 42. Imagínate, yo ese día en el albergue, no sé, el 1 o 2 de mayo, por ahí, de que fue un viernes, am, dejé dentro del albergue a como 60 peregrinos. Fue una pasada. Y luego estamos hablando de un albergue que no es como Hacker, que tiene bastantes servicios. En el albergue tenemos un restaurante al lado y luego no hay nada más, es lo que hay. Nosotros tenemos una pequeña tienda dentro del albergue para que la gente se sirva y pueda comprar algo para desayunar. Y así. Imagínate que lo que son 60 personas en el albergue. Es que fue un día liadísimo para mí, y complicadísimo también. Pero al final, llegué al fin del día con,
con el sentimiento de deber cumplido. Bien, cuando tienes 60 personas, es muy complicado que consigas acordarte de algún peregrino, de algún nombre o de algún caso más especial. Obviamente que un día con 10, 12 sería mucho más fácil que un día con 60. Pues esto se pasó, esto fue en mayo. Pasado 3 meses, en agosto, haciendo yo el camino. Estoy haciendo el primitivo, y los últimos 50 kilómetros del camino primitivo son los mismos que el camino francés, después de Melide. Y lo que pasa es que yo llegué ahí, imagínate, más o menos sobre el 15 de agosto. El 15 de agosto fue el día que llegué a Santiago, 15 de agosto. Imagínate la jomería de peregrinos que iba por ahí. Y me quedaban como 10, 12 kilómetros para llegar a Santiago. Y a mitad de la jomería que había por ahí, hay un peregrino que se destaca a los demás. ¿Por qué? Porque está haciendo el camino al revés. Y él iba pasando y toda la gente, buen camino, buen camino, buen camino. Y pues a su paso por mí, yo le digo, pues nada, buen camino, buen camino. Y el tío me mira muy en serio. Y yo, pero muy en serio, yo, ¿pero qué? ¿Qué te pasa? Y yo bajo como 10 metros, él sigue caminando, pero él se mira atrás y grita, ¿tú no eres Guillermo? Y yo, sí, soy, pero ¿qué? ¿Cómo y dónde me conoces? Yo no te conozco. ¿Tú no eres hospitalero? Y yo, sí, soy. Pues imagínate, este peregrino había estado ese día mismo conmigo en el albergue, 3 meses antes. Y lo voy a encontrar yo caminando 3 meses después, imagínate. Y para mí lo más impresionante y lo que más me toca en esta anécdota es que él se acordó de mí, ¿sabes? Es que se acordó de mí. En mitad de tanta gente, en un día con tanto lío, ¿cómo fue? Alguien se acordar de tu labor como hospitalero y se acordar de ti, para mí fue increíble, fue maravilloso. Sí, sí, es muy gratificante. Hombre, madre mía, sin duda. Lo que es que más te deja huella estando de hospitalero. Hombre, hay anécdotas o historias muy íntimas, muy personales de la gente que viene aquí con una situación de una motivación extra, especial. Entonces, recuerdo un caso de una argentina de hace 2 años con la que sigo manteniendo el contacto y resulta que esta chica argentina tenía antecedentes familiares españoles. Entonces, gracias a eso, quería hacer camino porque pasaba por su pueblo, en la zona de León, precisamente. Y el caso es que ella quería aprovechar también, porque la situación argentina está delicada, entonces quería aprovechar esos antecedentes para conseguir la nacionalidad. Es un tema laborioso que lleva su trámite. Entonces ella vino a Jaca, empezó el camino y como premio, por decirlo así, se enamoró desde Jaca en el camino. Entonces estuvieron caminando, llegó hasta el final, pasó por su pueblo y durante el camino se fue enamorando de un chico de la zona de donde vivía su abuela. De hecho, tuvieron una relación, luego al final se complicó, pero bueno, ella sigue trabajando, sigue viviendo aquí, ha conseguido los papeles, está trabajando. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, una motivación tan potente que hay a veces de venir de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, ahora tenemos una brasileña, pues hay veces que esa gente es admirable porque, claro, el que tenemos aquí el camino tan a la vuelta de la esquina, quizás no apreciamos la importancia que tiene o el significado que tiene y el valor que le dan ellos te deja un poco en evidencia, ¿no? Por decirlo así. Entonces ellos siguen teniendo esa huella dentro, esa motivación que a ti te sorprende porque no somos capaces de los que vivimos en la zona del camino de apreciarla tanto, ¿no? Sí. Eso es así. No, es muy curioso. Por ejemplo, y yo mismo, cuando hago, yo mismo, no es, a ver, que el pueblo donde yo vivo, el pueblo, ciudad, Braga, es una ciudad muchísimo importante ahora en Portugal y además es una ciudad romana, mucho más antigua que Portugal, del siglo I antes de Cristo, y que en su tiempo tuvo una gran importancia histórica en la península ibérica, justamente en la zona de la antigua Galacia.
pero será muy importante. Y por esa importancia, Braga, para que tengas una idea, aquí unos pueden ser más correctos que otros, pero hay como 5 caminos que pasan por aquí. Caminos distintos, que pasan o empiezan o salen de Braga. ah, y uno de ellos, que fue el que yo primero conocí, yo ahora no tanto, pero hace unos años salía mucho en bicicleta. Y siempre iba por los tramos por donde hoy pasaba el camino. Yo sí sabía lo que era, pero nunca le había dado mucha importancia, ¿me entiendes? Sabía que aquellas flechas amarillas llevaban a Santiago, pero nunca no me lo había planteado, no sé, no sé por qué. Pero estaba como, mira, no sé, a 5 kilómetros de mi casa. Hay un puente medieval y el camino pasa por ahí, ¿sabes? Ah, pero luego las cosas de la vida nos llevan por otros caminos y en otro punto del camino muy conocido que es Barcelos, del camino portugués, me doy de cuenta que estoy trabajando. Y estoy trabajando empecé a tener mucho contacto con los peregrinos que pasaban por ahí. Y fue ahí, a través de ese contacto con los peregrinos, que decidí hacer el camino por primera vez. Pero es muy curioso, lo tengo tan cerca, y a veces que pasa despercibido, o sea, que para muchos lo ven las fechas, saben lo que es, pero nunca lo habían planteado, como yo, nunca había empezado en aquello, y está aquí tan cerca, y tan bonito y tan bello. Ah, mira una cosa, tú como hospital de Jaca, y esto más para la gente que no conoce la zona y no conoce la gente y la historia, todo que está por detrás de Jaca. Cuéntanos un poco de la ciudad y de su importancia en el Camino de Santiago, por favor. Bueno, la ciudad de Jaca es la primera cuna del Reino de Aragón. Está en el Valle del Aragón, el que le da nombre a la región. Entonces, de hecho, aquí están las ruinas del Hospital de Santa Cristina, que es el origen, digamos, del tramo aragonés por la vía de Arles, de la vía tolosana. Entonces, esa importancia medieval, histórica que tenía Jaca se ha ido perdiendo y, de hecho, pues bueno, ahora el número de peregrinos se ha reducido bastante en comparación con Roncesvalles. Eso es evidente, pero bueno, pues quizá por las no facilidades francesas o por motivos diversos de albergues, de servicios, menos, este camino está mucho menos, digamos, atendido por Navarra. Entonces Navarra prioriza el camino de Roncesvalles y este lo tiene un poco abandonado. Pero bueno, por diversos motivos, Jaca es una importancia clave, tiene su catedral del siglo XI, tiene la iglesia de Santiago, por supuesto, donde hay misa del peregrino a diario, tiene la Ciudadela, un monumento muy importante del siglo XVI, tiene 12.000 habitantes, la cuna del Reino de Aragón y cuna de Reyes. A partir de ahí, bueno, pues el Camino de Santiago tiene el Hospital de Jaca, que es un hospital histórico del siglo XVI, de 1544, y a partir de ahí tiene los albergues de Arres, tiene el camino a San Juan de la Peña, y tiene la continuación a Arres, Ruesta, Ruesta-Sangüesa, Sangüesa-Monreal, y de Monreal en Palma ya a Puente de la Reina. Entonces, este camino, digamos que podría decirse que es una búsqueda interior, porque igual que el de Roncesvalles es un camino prácticamente ya masificado, que es una romería, pues aquí defendemos que este camino es un poco búsqueda interior, búsqueda de la pureza del camino, de encontrarse a uno mismo, de saber que las dificultades te van a hacer más fuerte, de que te encuentras prácticamente solo, de que no hay servicios, de que no hay grandes comodidades, hay menos albergues, hay menos servicios. Entonces, bueno, tú tienes que, digamos, pelearte contra esas dificultades, contra esos problemas, que son los que a lo mejor necesitas que la vida te los presente. Es un poco la filosofía de la gente que viene aquí, que busca esa soledad, esa búsqueda de sus dificultades. Mira, yo, a ver, yo no tengo problema de decirlo, lo digo muchas veces. Yo creo que nací con una mente un poco más antigua
a la edad de que tengo 28 años, pero las cosas normales que un joven de 28 hace ahora, no, es que son cosas que no me gustan. ¿Me entiendes? Y también, por eso estoy en el camino. Ah, y, y yo a veces me pongo a pensar, ahora que estoy más involucrado en el camino, en los primeros años no tanto, me pongo a pensar, ¿qué sería si yo tengo nacido como 20 años antes y podría haber descubierto, por ejemplo, el camino en el año que nací yo, en 94? Y yo es que me pongo a pensar, joder, cómo me encantaría hacer, ah, ya estás de vuelta, cómo me encantaría hacer el camino hace 20 años atrás. Es que yo también quiero sentir un poco de lo que me hablan los peregrinos más antiguos, esos que llevan un montón de caminos, y quiero vivir un poco eso. También por eso he tomado la decisión de empezar el camino en Somport para poder huir un poco de la masificación y luego tener un poco también la búsqueda del interior como hablas. Eso es increíble. Oye, a ver, ya en camino a lo que estamos hablando. Ah, Normalmente los peregrinos ah, que empiezan el camino en Somport, o mismo antes, por ejemplo, en Ollerón, o antes aún, son peregrinos que ya están acostumbrados a lo que es el camino. Ah, en tu opinión, ah, lo que es que atrae a esta gente para empezar el camino en Somport y no en Roncesvalles o en Saint-Jean-Pied-Port. Que hay en ese camino que lo hace, que la gente, no muchos, pero que hay, lo hace, que lo atrae, como a mí me atrayó, y por eso empecé en Soport. ¿Qué hay en ese camino? En ese ¿Qué hay? camino yo creo que lo que hay es precisamente eso, es belleza natural, por supuesto, porque Somport es espectacular, la vistas de Candanchú, el bajar el río Aragón, Canfrán, Villanúa, son pueblos muy bonitos, Castillo de Jaca. Entonces, luego llegas a Jaca, que es un sitio, vamos a decir, paradisíaco. Yo lo digo porque soy de Jaca, pero realmente es un sitio que te abre los ojos. Entonces tiene muchos servicios, tiene mucha vida, tiene muchos monumentos, tiene mucha luz, tiene el río Aragón, tiene el puente de San Miguel. Entonces, Jaca es un sitio que, digamos, que te abre el alma. Te sientes que es pequeño, pero es muy acogedor, muy bonito. Y luego está la siguiente etapa, está la opción de San Juan de la Peña, que es un paraíso como un monumento, el monasterio de San Juan de la Peña. Y si no, tienes la opción de final de etapa en Arrés, que es un albergue con una mística especial, un albergue muy fraternal, una cena solidaria. Entonces tiene un atardecer que es embelesador. Entonces, bueno, ese tipo de etapas, la primera y la segunda, son algo que deja mucho impacto en la gente, ¿sabes? A partir de ahí es una búsqueda quizá más interior, más solitaria, sin servicios, que le da ese encanto de que te permite una introspección tal, porque es imposible, prácticamente no coincides con nadie, no hay servicios, no hay tiendas, entonces te facilita mucho ese trasiego mental, ese buscarse a uno mismo, que hasta que no llegas a Sangüesa, que es una ciudad del tipo de Jaca, una ciudad con ya todos los servicios, pues ya digamos que te vuelves a tu vida normal, a tu rutina, del ruido, del mogollón, de los problemas, pero esos 2 días previos pues te facilitan eso. ¿Y tú crees que, por ejemplo, un peregrino como yo, que, por ejemplo, este será el camino más largo que he hecho? En principio serán 31 días y el más largo que he hecho fueron 18 días. A ver, que soy joven, pero también tengo mis molestias en el cuerpo. Pero tú crees que, por ejemplo, yo podría hacer bien la etapa de Jacajes por San Juan de la Peña? Bueno, todo depende también del interés que tengas tú en el monumento en sí, porque el monumento en sí se puede visitar en 1 hora o 2 horas, luego puedes ir a Santa Cruz de las Heros, también tiene una iglesia muy interesante, pero como condición física sin duda ninguna, porque aparte la ventaja es que aunque se te haga más tarde,
es un sitio como hay poca gente, no hay problema en reservar, no hay que tener esa prisa, esa ansiedad de los albergues del Camino Francés normal, digamos, que tienes que llegar pronto porque si no te quedas fuera. Aquí ese estrés desaparece, aquí esto es terapéutico. Entonces puede ser que sean las 2, las 3, las 5 de la tarde, las 6, que no hay problema, te van a coger estupendamente y vas a tener sitio. Porque no, aunque haya un albergue pequeño, hay un plan B, hay un plan C incluso. Entonces esa tranquilidad, esa paz que tú tienes a la hora de recorrer esos sitios, pues te dan esa alegría final de llegar a un sitio donde te van a coger, vas a tener sitio, vas a tener cena, vas a tener un atardecer espectacular. Pues realmente vale la pena. Y eres un chaval, eres un chaval No. fuerte. Ya me lo había decidido hacerlo por San Juan, porque si no, ahora me mata. Pero para tener la certeza, porque es como te digo, mira, yo no tengo, yo como te había dicho, como te lo comenté, como que quiero que la gente sepa que lo voy a hacer así, tengo la máxima libertad. Y al tener la máxima libertad, puedo darme a ese, ¿cómo decir? A ese lujo de hacer la etapa, que para mí es un lujo. Porque además de ser enamorado del camino que soy, pues por encima de todo soy enamorado de la historia. Y entonces, yo me encanta visitar monumentos. Yo solo que me pongo horas visitando iglesias y otro tipo de monumentos para conocer, ¿sabes? Y por eso está más que decidido. Oye, ¿y qué tipo de peregrinos sueñan hacer o empezar el camino en Son Paul? Pues es que realmente hay de todo tipo, porque por ejemplo hay un perfil alemán de chicas muy jóvenes que vienen solas, porque ahí es tradición incluso cogerse un año sabático, viene mucho francés, padres e hijos, viene gente jubilada, holandeses, alemanes, tiene mucho portugués también. Entonces, bueno, hay un perfil muy variado, no hay un perfil definido claro, porque hay gente de todo tipo. Vienen chicos, chicas, mujeres, mayores, separadas, de todo tipo. Hay gente que necesita una motivación mínima para decir, y terapéuticamente, año tras año repiten. O sea, poco es la persona que viene y es novata. Eso es lo más raro que hay. O sea, es mi primer camino, mi primera experiencia. Porque generalmente siempre hay alguien que o viene con ellos o ya lo han hecho. Y lo habitual es gente que ha hecho 5, 6, 8, 10, 12 caminos. Es una cosa tan adictiva que no tiene freno. No, eso yo, yo siempre digo, yo si pudiera hacer más caminos, los hacía, porque esto engancha y es imposible salir del camino. Ahora me necesito recordar que fue muy curioso, porque ahora me necesito recordar mi camino en 2020. Yo en 2020 he hecho el camino de invierno. Y el camino de invierno, pues precisamente este año se está poniendo con mucha fama. Pero hace 2 años habían muy pocos peregrinos. Para que tengas una idea, en 2020, a ver, también por la pandemia, pero en 2020 han hecho este camino en el año entero, que no cuento 2 meses de la cuarentena, pero han hecho el camino de invierno 257 peregrinos, siendo yo uno de ellos. Y esos fueron 11 días de camino, 11 días. Y en 11 días, en pleno agosto, estamos hablando de agosto, en pleno agosto, en un camino también muy poco conocido, con falta de servicios, pero muy bonito, que fue algo que no me lo esperaba, pero muy bonito, con sitios increíbles, como por ejemplo las médulas, que es una pasada. Ah, pero he encontrado, y fue una pareja de peregrinos, y era su primer camino. Era su primer camino, el camino de invierno. Y la verdad, fue mi suerte o no. Es que son muy buena gente y gracias a Dios los dos pude encontrar en ese camino, porque fueron los dos únicos peregrinos que encontré en ese camino. Es que no había más gente, era lo que había. Ah, José, cuéntame por favor ah, un poco sobre el albergue de Jaca. Lo que nos ofrece el albergue de Jaca, por favor. O lo que puede un peregrino sentir en el albergue de Jaca.
Bueno, el albergue de Jaca es un albergue que está muy bien situado, está en la calle Mayor, al final. Es un albergue que tiene 15 años, se ha reconvertido, era un antiguo hospital, y entonces tiene 2 plantas, todas las camas son bajas, tiene 32 plazas, 16 en cada planta. Tiene 2 baños a compartir, y luego la planta de abajo tiene una zona de comedor, tiene una terraza, también una zona de estar con bancos, y una cocina, amplia cocina, que se puede usar. Tiene también wifi y tiene unos lavaderos. Entonces, bueno, tiene la comodidad, la amplitud de que se puede, pues eso, son zonas de bancos para compartir la cena, la cocina es amplia y hay mucha gente que comparte la cena y se preparan entre ellos la cena. Y luego las camas son todas bajas, como te he dicho, y tiene una terraza para tender la ropa. El lavadero no hay máquina de lavar, es lavadero a mano. Y básicamente es esa la disposición que hay. Es un horario de 3 a 10 de la noche. Maravilloso. Y José Cruzat, ¿cómo le dio la oportunidad de estar como hospitalero ahí? Bueno, surgió porque yo soy conserje del ayuntamiento, entonces mi puesto es conserje correturnos, que eso supone que estoy, digamos, cubriendo las bajas o cuando días festivos de los compañeros. Entonces, yo estoy 2 de los días cuando mi compañera Merche, que es la hospitalera, digamos, titular del albergue de peregrinos, pues sus días de fiesta vengo yo. Yo también estoy en los colegios, entonces a mí la ventaja que me supone es que no tengo un puesto fijo, sino que yo voy rotando. Estoy en el albergue, estoy en los colegios, estoy en la biblioteca, estoy en el ayuntamiento. A mí me gusta eso, porque soy una persona inquieta y no me gusta estar siempre en el mismo sitio. Entonces, para mí es ideal venir aquí 2 días, 3 por semana y encontrarme el ambiente tan agradable y tan educativo, donde aprendo tanto con los peregrinos. Luego voy Eso, con los niños y te eh, contagian esa energía, ¿sabes? Con los niños. Entonces, combino esas 2 cosas. Esto te quería preguntar, y esa es mi próxima pregunta. ¿Qué aprendes tú con los peregrinos? Pues yo aprendo que la gente somos una imagen, aparentemente en la vida normal, y cuando la gente viene al camino se transforma, se abre, se desnuda la mente, ¿sabes? Entonces, como son gente con la que posiblemente no nos vayamos a volver a ver, pues digamos es como, yo considero que es como la gente que se emborracha, que dice las verdades, ¿no? Sí. Entonces, aquí la gente lo que necesita es liberarse, porque todos tenemos problemas, unos mayores que otros, o problemas de salud, problemas familiares, o problemas de trabajo, o problemas de cualquier tipo. Entonces, el camino sirve de terapia, lógicamente, es medicinal para eso. Entonces, si tienes un hospitalero o un peregrino con el que compartes, pues te abres y tú eso, la primera manera de solucionar ese problema que tengas es soltarlo, es abrirte, hablarlo. Entonces, una vez que lo hablas, ya en parte te has liberado. Y a partir de ahí lo puedes solucionar o no. Pero el camino ayuda mucho a eso, tanto en los hospitaleros como los peregrinos, como la convivencia con los vecinos de los pueblos donde vas, el día a día. Gente que te ofrece agua en la fuente, cualquier paisano, los animales incluso, el cantar de los pájaros, todo ese tipo de cosas ayudan a crear una atmósfera que el peregrino la siente y siente que se le ayuda y que se le escucha. Venga, Vale, pues eso. seguimos. ¿Dónde Vale. íbamos? Pues íbamos, estaba descubriendo lo medicinal que supone el camino, todo ese tipo de cosas que le aportan al peregrino y nos aportan a nosotros, y nosotros pues nos sumamos a esa corriente. Oye, yo me interesa mucho porque yo, porque soy de Braga y Braga también, como has dicho tú al principio de esta nuestra charla, ah, sobre Jaca, está un poco olvidado en lo que es el Camino de Santiago, y principalmente en Portugal. Creo que los españoles o la gente en España le da mucho más importancia que los portugueses. Y hay un montón de españoles haciendo los caminos que pasan o empiezan por Braga. Pero, como has dicho tú, que, que mismo el camino aragonés o francés por Aragón, como lo quieran llamar, ah, ¿tú qué crees, o en tu opinión, lo que hace falta hacer para atraer un poco más de peregrinos? Sí, claramente. Para mí, por ejemplo, lo que hemos hablado de San Juan de la Peña, yo pienso que está mal enfocado en las etapas aragonesas. Entonces, realmente San Juan de la Peña tendría que ser un final de etapa. La ideal sería Canfrán o Son por Jaca, y a partir de ahí Jaca, San Juan de la Peña,
San Juan de la Peña, Arres. Entiendo que en San Juan de la Peña debería haber un albergue de algún tipo, porque hay una hospedería de alto nivel que ahora está con problemas burocráticos y no se puede dormir, pero realmente San Juan de la Peña merecería un final de etapa. Esa es mi opinión. Y a partir de ahí, Arres tiene un encanto especial, pero Ruesta sí que es un albergue privado que quizá, pues claro, el precio no es barato. Hay gente que ayer se me quejaba algún peregrino. Entonces quizá la administración sí que podría hacer algo más para que el precio fuera más asequible. Luego están los siguientes albergues, pero básicamente Ruesta quizás le haría falta una ayuda pública para que, claro, siendo privado va en función de la oferta y la demanda. Entonces, claro, entiendo que el peregrino necesitaría un poco de ayuda para que eso fuera más asequible. Y básicamente es eso, el resto de etapas pasa lo mismo. Hay pocos servicios, la administración entiendo que debería hacer un esfuerzo en potenciar esos puntos de final de etapa para que fueran, pues estuvieran en condiciones y fueran asequibles. Porque en Navarra la oferta y la demanda es superior, entonces puede haber más posibilidades de que sean albergues más baratos, cosa que aquí no pasa. Pues lo entiendo. O sea que, ¿y no crees que, por ejemplo, un poco más de divulgación? Y yo lo conozco a través del boca a boca. O sea, porque me lo han dado, si no tampoco lo conocía. Y ojo, que conozco muchos caminos que todavía no he hecho, pero algún día, cuando tenga tiempo, los haré. ¿Tú crees que, o crees que el camino debe estar ahí más para peregrinos que están más acostumbrados a ese camino? ¿O crees que se puede atraer a nuevos peregrinos o otro tipo de Claro, por peregrinos? No supuesto que sé. sí que se pueden atraer nuevos peregrinos. La publicidad es fundamental, hace falta más publicidad, más promoción, eso está claro. Sí, Mucha más. Eso es cierto. En Sompor hay un albergue también que realmente no es un albergue de peregrinos, porque es el punto del kilómetro cero, entonces es un albergue privado que básicamente es de montañeros. Y claro, el peregrino a veces tampoco encuentra sitio, generalmente, o incluso hay épocas que está cerrado. Entonces, la administración pública sí que podría hacer algo más, porque eso depende de un ayuntamiento, para que ese albergue tuviera más garantía o más comodidad para un peregrino. Teniendo ese kilómetro cero mejor atendido, yo entiendo que eso generaría una corriente más sí, favorable. Incluso Francia también tenía que hacer un poco más los deberes, posiblemente, en su tramo. Está pendiente de unas pasarelas, por ejemplo, por la zona del Portalet, porque ahora está peligroso pasear por la carretera porque es muy estrecha, hay camiones. Entonces, hay cosas por hacer, hay tarea pendiente para mejorar sí. eso, sí. Pues, amigos, estamos a punto de terminar esta nuestra charla. ¡Ya! Si es que esto pasa, que me tengo que ir a trabajar también. Muy bien. Ah, para terminarnos en belleza, pero antes de más, primero, ah, ¿se pudiera existir una palabra para describir primero la ciudad de Jaca y luego el camino aragonés o francés por Aragón? ¿Cuál serían, en Bueno, tu Jaca opinión? tiene un título que es la perla del Pirineo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pues muy bien. Soy muy Y amante de Jaca y realmente la gente que la conoce lo piensa así. Y el camino en sí para mí es terapia, es medicinal, perfecto, ¿sabes? perfecto. Pues Milagroso. ahora sí, para terminarnos en belleza, te pido que nos dejes un mensaje a la gente que lo va a escuchar para que la gente se quede con ganas de hacer el Camino Aragonés y pase a dormir en Jaca y a visitar tu bella ciudad, por favor. Lo que te dé las Claro. ganas. Pues desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los peregrinos, a todas las personas realmente, porque los peregrinos, bueno, pues podemos ser todos, pero hay mucha gente que no se atreve. Pero yo os animaría a deciros, pues Aragón, el camino francés por Aragón, que empieza en Somport, es maravilloso. Es maravilloso porque tiene unos paisajes espectaculares. Una bajada por el río Aragón hasta Canfrán, un albergue nuevo, maravilloso, y que luego continúa hasta Villeneuve. Ahí son 15 kilómetros. Hay gente que solo puede hacer 15 kilómetros, pues puede parar allí. Desde Villeneuve pasas por Castiello y luego llegas a Jaca, 15 kilómetros más. Entonces hay gente que esa etapa se la hace larga, pues la parte. Desde Jaca tienes la posibilidad de ir a San Juan de la Peña, tanto a pie como en taxi o en autobús, o si no, estirar y hacer la etapa normal de Jaca a Arres. De Arres vas a Ruesta. El camino en sí ahora ya digamos que se va a una zona más inhóspita, más tranquila, con menos servicios, pero a la vez te permite una búsqueda interior que todos necesitamos y se pone una terapia.
De allí vas a Sangüesa y luego empalmarías con la zona de Puente de la Reina de Navarra, donde se une con el camino de Roncesvalles. Yo os invito porque es espectacular y os va a gustar. Pues, José, fue un placer. Espero que te haya gustado este gato compartiendo camino. Muchísimas gracias por todo y buen camino siempre. Y si Dios quiere, nos vemos muy pronto. Perfecto, confírmame que vienes, así si puedo me escaparé contigo a hacer un tramo, ¿vale? Si te Vale, apetece. vale, perfecto. Venga, muchísimas Bueno, gracias. Buen muchas gracias camino. a ti.